Muy buenas tardes. Desde el British Council les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión de nuestro ciclo de webinars ELT in Education 2025-2026. Nos alegra mucho contar nuevamente con su presencia en este espacio de aprendizaje y reflexión. En esta ocasión abordaremos un tema fundamental para nuestra práctica educativa: neurodiversidad, comprender y acompañar desde la primera infancia. Una mirada que nos invita a reconocer, valorar y apoyar las distintas formas de aprender y desarrollarse, especialmente en las etapas más tempranas de la vida. Al igual que en la primera sesión, tenemos el honor de contar con la doctora Rebeca Estéfano, especialista en educación inclusiva y con una amplia trayectoria en investigación y docencia. Su experiencia nos permitirá explorar cómo acompañar a nuestros estudiantes de manera más equitativa, empática y transformadora. Les invitamos a participar activamente en el chat con sus reflexiones y preguntas, que serán respondidas al final de la sesión. Sin más preámbulos, recibamos con mucho gusto a la doctora Rebeca Estéfano para iniciar esta enriquecedora conversación sobre neurodiversidad y acompañamiento desde la primera infancia. Bienvenida, Rebeca. Gracias, buenas tardes. Un placer estar por acá nuevamente junto a ustedes para, continuar aprendiendo y creciendo de todo este mundo de la diversidad y la inclusión en estos contextos educativos que son tan esenciales y que estamos actualmente en nuestras aulas escolares tan inquietos y preocupados por esa diversidad que, ojo, siempre ha existido, pero bueno, cada día se distingue, vamos a decir, con más énfasis, ¿no? Y nos hace un llamado a esa diversidad a que hay que hacer cambios, ¿no? Cambios de paradigma, como hablábamos la semana pasada, cambios en nuestras miradas. Yo les decía, quitarnos los lentes y ponernos esos lentes de ver esa diversidad y cómo vamos a promover esa equidad y esa inclusión en nuestros contextos escolares. Hoy el tema que nos llama, nos congrega, es algo que está, vamos a decir, entre comillas, muy escuchado, muy nombrado, que es la neurodiversidad. Y cómo nosotros desde nuestros espacios, desde educación inicial y la primera infancia, ¿verdad? Y esos niveles iniciales y así sucesivamente, podemos comprender y acompañar a nuestros educandos en ese proceso, dentro de esa diversidad. En ese sentido, hoy nos toca, para poder comprender y acompañar, saber qué es eso. ¿Qué es eso de que tanto se habla de la neurodiversidad? ¿Ok? En los años 90, fíjense que es algo muy reciente, porque de los años 90, acá es poco tiempo, una socióloga llamada Judy Singer, ella empieza a investigar y acuña la definición de neurodiversidad y determina que los cerebros, todos, absolutamente todos, funcionan distintos. ¿Por qué? Porque es una variación natural. ¿Okay? Y esto nos llama a pensar si el funcionamiento del cerebro de nuestros estudiantes y de todos los individuos es distinto. Nos vamos a lo que hablábamos la semana pasada, a que siempre planificamos de forma homogénea, ¿verdad? Igual para todos. Podemos seguir planificando de manera homogénea, igual para todos, cuando toda esa diversidad de funcionamientos de cerebro es totalmente diferente. Es una reflexión que tenemos que hacernos como agentes de enseñanza. ¿Okay? Fíjense, y para distinguir, porque dentro de esa neurodiversidad hay algunos conceptos que escuchamos, ¿no? Escuchamos, es que son neurotípicos. Entonces, ¿quiénes son esos a quienes llamamos neurotípicos, o que en la teoría llaman neurotípicos? Son todas aquellas personas o ese grupo de personas que tienen características comunes y que su desarrollo neurológico es como lo más común. ¿Okay? Su procesamiento de cerebro son diferentes, pero hay una generalidad que funcionan un poquito parecidos. ¿Okay? Y dentro de eso está el 80% de la población. Adicional a ello, tenemos lo que hemos escuchado,
que son neurodivergentes, quienes tienen un desarrollo neurológico menos común o diferente. Y dentro de eso está el 20% de la población, entre el 15 y el 20% de la, de la población. Fíjense que ha habido un incremento, y ahorita lo vamos a ver cuando veamos quiénes son los que están dentro de ese grupo, tanto dentro de neurotípicos como neurodivergentes, como les dije, los neurotípicos, la mayoría que está dentro de ese común entre comillas, que es el 80%, y ese 20% neurodivergentes tienen un desarrollo neurológico menos común, ¿ok? Diferente, es ese 20%. Y ha habido un incremento, y vamos a ver quiénes están dentro de esas características de neurodivergente. Vayan, a medida que vamos conversando, que voy hablando, si les van surgiendo preguntas, inquietudes, las van escribiendo en el chat, ¿ok? Dentro de la diversidad, y hablábamos la semana pasada de diversidad, dentro de la diversidad están los procesos mentales, ¿ok? Y están esas neurodivergencias, ¿ok? Que probablemente tienen diferentes formas de aprender, de percibir el mundo, y nosotros, como decía, continuamos planificando y dando nuestras estrategias para ese común. ¿Y qué pasa con ese 20%? Fíjense, dentro de esa neurodiversidad en el contexto educativo, hay esa variabilidad cerebral. Entonces, ahí la neurodiversidad se refiere a la variabilidad natural en el funcionamiento del cerebro. Y fíjense que hago énfasis en lo de natural, ¿ok? Porque a veces pensamos, es que el cerebro de ese niño, de esa niña, de ese adolescente o de esa persona funciona como extraña, es como raro, es que tiene un retraso. Y no, hay una variabilidad natural en el funcionamiento del cerebro. Y eso nos lleva a pensar, a reconocer que existen múltiples formas de pensar, de aprender, de experimentar el mundo y que ninguna es superior a otra. En eso tenemos que estar atentos, sobre todo cuando estamos en estas primeras infancias, donde si alguno sale como de esa homogeneidad, ya empezamos como a etiquetar. Fíjense que lo otro, la neurodiversidad va a abarcar a estudiantes con distintas condiciones, ¿ok? Cada condición va a afectar la forma en que una persona aprende y se relaciona con el mundo en donde está, tanto familiar, escolar, social, comunitario, deportivo, cultural, etcétera, ¿no? Y es importante que nosotros como docentes trabajemos en función de brindar o de crear lo que son apoyos o entornos educativos que se ajusten, que se adapten a esos requerimientos, a esas necesidades de estos estudiantes que llamamos o denominamos neurodivergentes, ¿ok? Porque, bueno, es ese 20% que sale como de lo común, entre comillas, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, proporcionando ese apoyo que probablemente va a ser individualizado, personalizado, generando estrategias específicas para promover lo que es el aprendizaje, la participación, lo que es presencia, participación, progreso, y generando estrategias que más adelante en otras sesiones, ojalá tengan la oportunidad de estar, vamos a trabajar diseño universal para el aprendizaje. Entonces, pensar en esa neurodiversidad, pensar en nuestros estudiantes neurodivergentes para poder generar acciones, propuestas, estrategias, ajustes, adaptaciones en función de promover la inclusión de ellos. ¿Quiénes están? Y ustedes dirán, bueno, Rebeca, ¿qué es eso de esa neurodiversidad y dentro de esa neurodivergencia? Eso abarca a los estudiantes que están dentro del trastorno del espectro autista. Ustedes ven allí
las siglas TEA, es eso, trastorno del espectro autista. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Que estoy segura que en sus aulas, ahorita ustedes están inquietos, preguntando, o mire, él no tiene diagnóstico, etcétera, viendo qué es eso, ¿no? Y que lo oyen, es que es Asperger, no, es que es autista, no, es que tiene nivel 1, no, es que tiene 2. Lo importante para nosotros acoger esa diversidad y esa comprensión es saber qué es. Es una condición, ¿verdad? Que afecta la forma en cómo la persona interactúa, a veces socialmente, y ahorita les voy a decir por qué a veces cómo se comunica, también cómo percibe el mundo que le rodea. Se caracteriza por qué, por algunas dificultades, vamos a decirlo entre comillas, para poder mantener probablemente la atención o algunos elementos que le inquietan, como es la sensibilidad auditiva, el ruido, o sea, eso le incomoda. Es un trastorno del neurodesarrollo. Ahorita voy a dar más especificaciones sobre lo que es el TEA, ¿no? Y los niveles en que se encuentra. El otro que está allí incluido es el TDAH, ¿no? Que es un trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Y este se caracteriza por esas dificultades para mantener la atención, la impulsividad y a menudo la hiperactividad. ¿Ok? Ahorita vamos a detallar. Tenemos también la dislexia, que afecta la capacidad de leer de manera fluida y precisa. La discalculia, que es una dificultad para comprender los números, realizar cálculos, resolver problemas matemáticos. Aquí incluí otros, porque ahí hay altas capacidades, o sea, individuos que son de altas capacidades. Hay trastornos del estado de ánimo, trastornos del desarrollo de la comunicación, entre otros que están allí incluidos. ¿A qué nos vamos a abocar hoy? Fíjense, por ahí pasamos un video, se circuló, y a mí me gustaría leerlos en el chat. ¿Qué les dice este video por las 4 esquinitas? Y si esto, con una palabra, vamos rapidito con una palabra, ¿qué les dijo este video? Este video, déjenme ubicar el teléfono para ver qué me escriben por allí, vamos a animarnos un poquito. ¿Qué pasó en las 4 esquinitas? ¿Qué le pasó a Cuadradito? ¿Tienen algún cuadradito en la escuela, en su aula, en educación inicial? En cualquiera de sus grados. ¿Y qué pasa con Cuadradito? ¿Qué han hecho ustedes allí con Cuadradito? Cuadradito todavía está moviéndose, viendo cómo cambia para poder complacer a ese otro o a esos otros que están allí, ya que estoy buscando para ver si alguno escribe por aquí qué ha pasado, y al ver el video pueden ir aquí. Joendry me dice, lo que es diferente, siempre queremos cambiarlo. Exactamente, Joendry. Marjorie dice, buenas tardes, sí, tenemos en la institución varios cuadraditos. Y la pregunta, Marjorie, o la reflexión que les dejo allí, tenemos varios cuadraditos. Y como docentes insistimos en que cuadradito es el que tiene que encogerse, poblarse, empujar para poder entrar en esa aula, en ese grupo. ¿Qué estamos haciendo como docentes para, bueno, romper la puerta y ajustarla para que entre, ¿no? Jainismar dice, buenas tardes, por acá Jainismar, cuadradito no encajan los círculos, y eso mismo sucede con nuestros estudiantes con necesidades educativas. Exactamente. La idea de que vieran este video es que vieran que a veces nosotros también como docentes, no solo los compañeros, no hacemos esos ajustes, sino que hacemos que usted se adapta a lo que está aquí. Y cuadradito, por su forma, no puede cambiar. ¿Ok? Entonces, es para que ustedes piensen un poco eso. Y yo les hago aquí y les voy a dejar esta pregunta en el aire también, y vayan pensando en las preguntas que van a colocar al final.
Las personas neurodivergentes son consideradas personas con discapacidad. Me estoy refiriendo a las personas neurodivergentes como aquellas personas que están dentro del espectro autista, que tienen déficit de atención, que tienen una dificultad de aprendizaje como dislexia, discalculia. El docente que atiende a alumnos neurodivergentes debe poseer competencias para realizar el proceso de inclusión. Son necesarias la utilización de estrategias y herramientas para crear entornos de aprendizajes inclusivos. Y aquí nos referimos con esta pregunta cuando vemos ese video de cuadradito. ¿Qué estrategias estoy usando? O si no las sé, porque nos puede pasar y es válido que un docente diga, mira, Rebeca, Aura Marina o a su directivo, no sé qué hacer, pero vamos a prepararnos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Preparándose para que Cuadradito no se encoja, no trate de pasar, se sienta triste, sino que yo prepare ese entorno para un ambiente inclusivo. Vamos a ver por aquí, ¿qué más dice? Necesitamos esas herramientas y estrategias, más aún en nuestras instituciones. Muy bien, así es. Entonces, fíjense, les dejo estas preguntas y retomo algo que comentaba la semana pasada, que para nosotros trabajar los elementos de igualdad, que veíamos que igualdad es en dos vertientes, la igualdad a ese derecho a la educación. Pero cuando yo hago la igualdad de que todos reciben lo mismo, pero no pueden acceder, ¿y por qué digo así? Porque todos planificamos homogéneamente para todo lo mismo igual, no me voy a lo que es la parte de equidad. ¿Ok? Y en la equidad es que cada niño o niña recibe lo que necesita para participar de manera plena. Y ahí vamos a lo que es la inclusión, ¿ok? Que la inclusión es transformar ese entorno, que fue lo que pasó con Cuadradito. Al final, mira, no es Cuadradito, es que vamos a transformar el entorno, la experiencia, las estrategias para que participen todos plenamente. Entonces aquí es importante tomar en consideración eso. Vamos a ver aquí, vamos a ver, dice, es falta de empatía y tratamos de hacer lo posible, pero debemos educarlos. Mis estudiantes con necesidad educativa son de alto funcionamiento. Qué bueno aquí esto. Es increíble que cuando se hacen las adaptaciones curriculares, resulta que ellos son los mejores en calificaciones y se les baja un poco el nivel. Sería genial que nos enseñen diversas estrategias para poder atender. Estoy seguro que en el transcurso de este programa las van a aprender. Solo debemos adaptar las estrategias y herramientas para atender. Ok, voy a seguir para avanzar y al final leemos todas esas inquietudes que tienen y esos planteamientos, porque aquí la idea es aprender juntos. Voy a explicar brevemente, porque para yo poder acoger a mi estudiante y comprenderlo, tengo que saber por lo menos de qué se trata. No para etiquetar, yo siempre digo, el docente no está para ese diagnóstico de etiqueta, es para saber en qué medida puedo apoyar a mi estudiante. Entonces, fíjense, el trastorno del espectro autista, sea, a mí no me gusta la palabra trastorno y de hecho hay una discusión actualmente en España que debería ser condición del espectro autista. Sin embargo, los documentos como APA, que es un manual que trabajan los psiquiatras, bueno, lo determinaron así, pero está en discusión. Esto va siempre en evolución. Es un trastorno del neurodesarrollo, de ese desarrollo neurológico. ¿Y por qué se llama espectro? Espectro es porque es diferente, hay variabilidad. Un espectro es diversidad en las manifestaciones. Se dice que también tienen esa situación de comunicación e interacción. Pero ahorita vamos a ver eso de espectro, porque no todos tienen esas características. Una persona, como cualquier otra, es un individuo único. Así pasa con las personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Y tienen fortalezas y debilidades como todos las tenemos. ¿Ok? Fíjense bien,
se hace una clasificación y unos niveles, no unos niveles para decir que es la profundidad, que es tan grave, no. Los niveles se refieren al nivel de apoyo que esta persona requiere. El nivel uno, ¿verdad? Que es que requiere apoyo, pero es como para algunos elementos en iniciar interacciones sociales, a veces son un poco inflexibles en su comportamiento y eso va a interferir en el funcionamiento, o sea, son muy estructurados. Si la hora de clase es a las 8, es a las 8, si lo cambiaron para otro salón, entonces ya eso lo descontrola. Este nivel uno era el que anteriormente se llamaba Asperger. Estaba Asperger y estaba autismo, o el autista. Entonces, ¿qué hizo esta organización? Bueno, vamos a ponerlo por niveles, el espectro, porque cada uno es diferente, y en cada uno de los niveles no es para decir que es profundo, no, es qué apoyo requiere. El nivel 2 requiere un apoyo más sustancial porque tienen unos déficits marcados en habilidades de comunicación verbal y no verbal y una dificultad para afrontar cambios. Y el nivel 3, de verdad que el apoyo es muy sustancial, tanto en comunicación verbal, en relaciones. Generalmente en nuestras aulas, compañeros, vamos a encontrar personas dentro del espectro autista nivel 1, ¿ok? O sea, que son los que requieren menos apoyo. Sin embargo, podemos encontrar entre ellos, ya les voy a mostrar aquí. Fíjense, el TEA no es lineal, no es que tiene estas que no se comunica, es que va de más a menos. No, ustedes pueden verlo como se ve en ese círculo. Unos tienen más rutina, otros más intereses profundos. Encontramos algunos de nuestros estudiantes que nos dicen, es que, mira, es puro dinosaurio, dinosaurio, o es que nada más se centra en las plantas, por ejemplo. Otros que tienen más con el perfil sensorial, le molesta la bulla, el contacto, no les gustan abrazar, pero sí van y saludan y tienen la interacción o esas habilidades sociales, ¿ok? Otros trabajan, tienen más o menos flexibilidad cognitiva, eso de la estructura que les decía, es que los cambiaron de salón, es que cuando van a cambiar de año, entonces hay que prepararlos, anticiparlos. De todas maneras, en la próxima sesión vamos a ver, bueno, cuáles son esas señales de alarma para yo no etiquetar, no diagnosticar, porque el docente no diagnostica, pero sí para estar atento y poder decirle al padre o al experto que tengamos en el equipo o en el colegio, oye, mira, vamos a hacer acciones para prevenir, sobre todo en los niveles de inicial, que en niveles de inicial prevenimos, ¿ok? Y el otro elemento en las funciones ejecutivas que tienen que ver con planificación, con horarios, con todo lo que tiene que ver metacognición, es importante trabajarlo también. Y bueno, estar atentos, que como digo, vamos a profundizar allá. ¿Qué es importante aquí? No ver compañeros y compañeras que es lineal. O sea, podemos encontrar a una persona que está dentro del espectro, mira, saluda, habla, conversa, o sea, no todo el mundo es que no se relaciona, no. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan claro. Aquí, como les digo, les estoy dando como un panorama de las que más vemos en clase, de las que más hemos escuchado y nos dicen cuando vamos a formar en los colegios. Hay profes que tengo, en estos días fuimos a un colegio y nos decía la persona, es que tengo 5 o 6 estudiantes dentro del espectro y cada uno es distinto, ¿qué hago? Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar en este programa, qué hacer, cómo hacer, pero para hacerlo necesito por lo menos conocer qué es el trastorno del espectro autista, eh, que no es lineal, que no es que me dice la receta, no habla, no se comunica, no, 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 no. Hay unos que sí, otros que no. De hecho, hay diagnósticos de personas adultas que se hace, o sea, ya de adulto es que se sabe y se determina que está dentro del espectro. Y decía, oye, yo tenía estas cosas y pensaba que, bueno, que era raro o era rara y era que estaba dentro del espectro. El otro que encontramos mucho en las aulas es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Esto también es un trastorno del neurodesarrollo
está asociado como a un patrón que es más continuo, más persistente, ¿no? Y se dice que tiene falta de atención, de hiperactividad o impulsividad. Y esto sí interfiere considerablemente en las actividades y en las relaciones diarias de la persona y del estudiante. A veces los maestros dicen, oye, pero es que, que no aguanto, ¿no? Que no puedo. Es importante estar atentos porque a veces confundimos probablemente un niño que tenga falta de atención o que esté más inquieto. No, es que este niño tiene déficit de atención y probablemente el niño esté transitando por alguna situación en su hogar, maltrato, divorcio de los padres, no tengan con qué comer. Entonces hay que estar atentos, ¿verdad? A no confundir a lo mejor una conducta disruptiva que esté sucediendo por alguna eventualidad con lo que es el déficit de atención e hiperactividad. Esto es importante. Vamos a ver aquí algunas señales. ¿Okay? Primero empieza en la niñez y sigue hasta la edad adulta. No es que, igual que el trastorno del espectro autista, no es que, ay, no, es que ya se le va a quitar, se le va a curar con esta pastillita. No, o sea, eh, eh, tenemos eso, inicia desde la niñez hasta la adultez y lo que hay que hacer, ¿verdad? Es enseñar a esa persona desde la primera infancia a gestionar esa hiperactividad y esa atención. ¿Okay? Las señales generalmente es antes de los 12 años. Esto en el caso del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En el caso del TEA, del trastorno del espectro autista, se puede determinar en los primeros años de vida, pero hemos visto que adultos es que dicen, oye, sí, cuando hacen el diagnóstico es que tengo autismo, ¿ok? Y es importante en el trastorno del déficit de atención e hiperactividad que se deben tener al menos 5 señales persistentes. Por eso les decía, puede ser que un niño lo vean inquieto y eso no determina que tiene déficit de atención. Esas 5 señales pueden estar presentes en 2 o más entornos, es decir, en la escuela y en la casa. No es que en la escuela se comporta inquieto y en la casa es tranquilo, o en la casa inquieto y no. Tiene que estar presente en 2 o más entornos y debe interferir o reducir la calidad del desempeño escolar, social o laboral. O sea, está en la escuela, estoy inquieto, agarro el lápiz, agarro el creyón, me lo meto en la boca, le tiro un papelito. Entonces eso interfiere, ¿verdad? En ese desempeño tanto social, escolar o laboral. Y se tiene que revisar todo un historial del comportamiento y las experiencias escolares. Hay de varios tipos. Vamos a verlo aquí brevemente. Estoy viendo el tiempo para que me dé tiempo de responder algunas de las preguntas. Fíjense, tenemos el combinado, ¿ok? Tenemos el que es inatento, desorganizado. Y tenemos el hiperactivo impulsivo. O sea, fíjense la variedad. El inatento desorganizado no termina una tarea. Ese niño que se paró, escribió y se paró y no concluyó la tarea. ¿Okay? Se distrae, pero de nada. Tal el otro hablando y también está a una ventana y está viendo. ¿Okay? Olvidan detalles de la rutina diaria. Rutina. Llegamos al salón, hay que sacar el cuaderno, el lápiz para copiar la fecha. Eso lo pueden olvidar. Es que llegó la hora del recreo, hay que guardar ya las cosas, eso lo pueden olvidar. ¿Ok? Inatento, desorganizado. ¿Ok? Se llama TDAH1. El siguiente, que es hiperactivo, impulsivo. ¿Ok? Demuestra inquietud, impaciencia, es el niño que se para, se sienta, es impaciente. A lo mejor generalmente son muy inteligentes, ¿no? Entonces haces una pregunta, ustedes estarán pensando en sus muchachitos ahí, y yo me paro. Es que hay que borrar, pero yo voy y se lo borro, ¿ok? Tienen esa dificultad para esperar su turno o para escuchar algunas instrucciones y hablan mucho con la maestra, con el compañero, con el señor que abre la puerta, etc. Tienen dificultad para permanecer tranquilos por mucho tiempo. ¿Okay? Y el otro, que es el combinado, combina los síntomas del primero y el segundo, es uno de los más difíciles de tratar y genera más complicaciones en el ambiente de estudio. Pero de los 3 tipos lo tenemos en el aula.
¿Ok? ¿Cuáles son esas alternativas de intervención? Algunos niños o jóvenes que están dentro del déficit de atención y hiperactividad, hay que mandar medicación. Por supuesto, ojo, que esto es previo consulta médica, neurológica, eso hacen todo lo que son exámenes para el cerebro y dependiendo de cómo esté, entonces mandan una medicación para poder calmarlo. El trabajo con los padres, que a veces, y bueno, lo escuchamos, lo vivimos nosotros como docentes, el trabajo familiar, a veces la familia no acepta, no, él no tiene eso, él es tremendo. Entonces, bueno, para tú intervenir o trabajar, tienes verificar si ese niño está con el médico, si necesita la medicación o no. ¿Ok? Generalmente se recomienda llegar al último extremo para el proceso de medicación. El trabajo con los padres que nos toca y nos toca vivir con esos padres ese proceso de duelo donde dice, no maestra, mi hijo no tiene nada. Muchos han vivido eso, yo también lo he vivido. Entonces, ¿cómo me acerco al padre? Porque también hay que ponerse en el lugar del otro para, bueno, mira, sugerimos, sin etiquetar, entonces tiene estas características, sugerimos que lo vea a lo mejor el psicopedagogo, el psicólogo, el médico, ¿ok? Bueno, nosotros como profesores tenemos una influencia muy grande en esto de las alternativas de intervención. Y por supuesto, bueno, el niño, niña o adolescente que tenemos que involucrarlo. ¿Por qué? Porque les decía, desde las primeras infancias debemos comprender y acoger, pero hay que enseñar a que este estudiante que va a ser adulto y va a seguir con su déficit de atención e hiperactividad, dependiendo de cada uno de los tipos, este, pueda manejar y controlar ese proceso que él tiene, que se vaya siendo consciente, no va a ser desde chiquitico, pero vamos generando algunas estrategias donde él pueda controlarse. ¿Ok? Algunas áreas de intervención, lo individual, porque podemos hacer algunos ajustes individuales, la familia, nosotros como escuela y por supuesto la sociedad que todavía le falta aprender de todo este proceso. Y es necesario que haya conexión en todos estos ámbitos. Ustedes dirán que cuesta arriba, Rebe, ¿no? Todo esto. Hay algunos elementos y algunas estrategias para acoger tanto el déficit de atención como el trastorno del espectro autista que podemos hacer en el aula, que las vamos a ver la otra semana. O sea, señales de alarma, pero ¿qué hago, Rebeca? Necesitamos tener esta base que les estoy dando para que ustedes digan, ok, ahora vamos a ver, esto es el trastorno del espectro autista, esto es el déficit de atención, y quise traer aquí a colación como las dos más grandes que hemos revisado estadísticamente que se ha incrementado dentro del aula. ¿Sí? Vamos a ver, vamos con la hora, vamos a terminar aquí y voy a ir viendo preguntas para poder interactuar con ustedes. Ustedes me dirán y preguntarán, bueno, Revi, ¿qué pasó con dificultades de aprendizaje? Que dentro de las dificultades de aprendizaje está la disgrafia, las discalculias, ¿ok? Y una de las compañeras en el chat hablaba de altas capacidades. Entonces, fíjense que en disgrafia, discalculia, aquí nosotros, digo nosotros los que trabajamos con educación especial y dificultades de aprendizaje, a veces es importante no confundir la disgrafia, discalculia, dislexia con alguna situación del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchos estudiantes llegan hasta sexto grado, ¿verdad? O esos primeros años donde se aprende a leer, y llegan a sexto y no leen. Y tú dices, no, pero es que tiene una dislexia. Cuando haces todo el análisis, la evaluación psicopedagógica, psicológica, y ves que no tiene ninguna dislexia. Entonces, el porcentaje de dislexia en nuestros educandos es mínima, está entre 1 y 3%. Hay más porcentaje de estudiantes que están dentro del espectro autista en las aulas y con déficit de atención y hiperactividad que un estudiante con dislexia, discalculia o disgrafia. Disgrafia
que es problemas con la ortografía, pero ojo, vemos adultos, muchachos en la universidad que todavía tienen situación en la ortografía y se ha determinado que tiene que ver con esas estrategias de enseñanza que no han abordado esa temática. Eso es como para irlo aclarando. Yo les voy a dejar aquí los 10 no, que son sugerencias, y por eso está así, no para ustedes, maestros, ¿ok? No se concentre en los aspectos negativos del comportamiento del niño o de su desempeño, ¿ok? Generalmente no, y vamos como cuando le ponemos el dedo a la llaga, ¿no? Pero nada más nos concentramos en eso. Busquemos a ver qué elemento positivo puede tener mi estudiante en ese proceso de inicial o en los primeros grados y en todos los grados. No prejuzgue al niño calificándolo de vago, es dice desinteresado, ¿ok? Es que fastidioso es este muchacho, es que es un flojo. Ujú. No interprete apresuradamente que sus conductas son actos deliberados de desobediencia, de rebeldía o desafío. No lo subestime, normalmente rinde por debajo de sus posibilidades. Entonces no hay que subestimarlo. A veces decimos que rinde, es que es pobrecito, porque a veces los tratamos así, pobrecito, es que él está dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, no, a veces sabe mucho más que uno. ¿Ok? No se aísle de los progenitores, de sus familia. Ojo, yo como docente me pongo también en sus zapatos, porque sé que a veces cuesta, ¿no? Esa relación, pero bueno, colabore con ellos, póngase del otro lado, sin juzgar, sin etiquetar, porque a veces tenemos un hijo y nos los etiquetan, mire, es que yo creo que es que él es autista o él tiene algo raro, ¿no? No, vamos a ver, oye, mira, he visto estas características, estoy inquieta, estoy preocupada, vamos a ver si nos unimos para que él mejore. No cargue todo el problema sobre sus espaldas, profesores. Pregunte a los expertos, procure formar equipos. ¿Por qué? Porque hay ahorita algo muy importante, que es el bienestar emocional de nosotros como docentes, que bueno, hay que trabajarlo, ese bienestar emocional, por eso no puede cargar, porque a veces muchos de nosotros, entonces cargamos, es que no tiene el lápiz, no tiene el cuaderno, es que no ha comido, es que no, es que no, es que no. Entonces, bueno, hay que hacer equipos, hay que formar redes, no solo redes con los compañeros de trabajo, o sea, con el directivo que tiene que estar allí también apoyándonos, con la comunidad que también puede apoyarnos, con otros colegios, ¿no? No se ate a las formas tradicionales en que usted resuelve los problemas. Pueden ser poco útiles en los niños con TDAH o dentro del espectro o con alguna dificultad. O sea, ¿por qué? Porque siempre hacemos esa forma tradicional. Es que yo así planifico, que yo doy la clase y tengo que terminar este objetivo en estas dos clases. Entonces, detengámonos un poco a reflexionar y cómo derribo las barreras para trabajar con esa homogeneidad. No vacile en realizar acomodamientos ambientales y curriculares. No crea que el niño o la niña o su familia son todo el problema. La escuela también es parte del problema. No sea pesimista. Un buen docente puede hacer mucho por un niño con TDAH o que esté dentro del espectro, o ojo, con cualquier otro niño. Y para finalizar y que me dé tiempo de poder ver algunas de sus inquietudes, la palabra clave para todo esto es comprensión. ¿Ok? Es fundamental para poder ofrecer un apoyo adecuado a las personas que están dentro del espectro autista o déficit de atención o dentro de esa neurodivergencia. ¿Qué implica la comprensión? Es ser conscientes que hay barreras que enfrentamos a diario, ¿ok? Que es necesario que respetemos los ritmos de aprendizaje, las necesidades, las condiciones, y que es propicio que brindemos un entorno inclusivo, respetando esa equidad, esa igualdad, pero como les decía, esa igualdad de, de, de- del derecho a la educación, ¿ok? Donde puedan desarrollar todo su potencial. Entonces, bueno, gracias. Esto es el panorama, esto es el piso, porque yo no puedo tener herramientas o estrategias si no sé qué es cada uno de estos elementos.
Entonces, estos son unas pinceladas que les he dado. Nos queda tiempo para revisar sus preguntas, sus inquietudes. Déjenme ubicar mi teléfono. Rebeca, Ajá, si quieres dime. te podemos ir ayudando con las preguntas y entonces te concentras en eso. Sí, me parece bien, gracias. Chévere, ok. Gracias. Bueno, la primera pregunta que tenemos por acá dice de la siguiente forma. ¿Qué estrategia debemos implementar en aula con un niño con Asperger? Ok, aquí es importante que ya no es Asperger, ¿ok? Recuerden que está dentro del trastorno del espectro autista nivel 1 y es que requiere apoyo, pero no un apoyo tan sustancial como el nivel 2 y 3. Y vamos a encontrar en nuestras aulas, y eso es importante para que ustedes lo manejen dentro de su vocabulario. Trastorno del espectro autista nivel 1 es el que llamábamos anteriormente Asperger. Ahorita cambió desde el 2008. Fíjense, dentro de las estrategias tienen que ser primero rutinas claras, anticipar. Por ejemplo, ahorita que empezaron las clases, voy a poner un ejemplo práctico. Mi nieto, que tiene 8 años, va a tercer grado, está diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista nivel 1. ¿Qué hice yo? Vienen las clases, vas a empezar el lunes y vas a tener una maestra nueva, ¿ok? No sabemos quién es. Se llevó al colegio 2 días antes para que viera el salón. ¿Por qué? Porque tú tienes que anticipar las cosas. Por ejemplo, a veces el maestro dice, hoy hay un examen. No, hay que anticipar y no hablar de examen. ¿Ok? Sino, bueno, vamos a ir haciendo algunas consideraciones, algunas evaluaciones. Estructura, trabajar con pictogramas, fíjense. Si no tienen uso de la tecnología, porque hay muchos pictogramas que podemos, aplicaciones que podemos usar en los teléfonos, en las aulas hacer como carteles de pictogramas que entramos a clase, sacamos el cuaderno. Pictogramas son dibujitos que vamos haciendo, ¿ok? Es hora del recreo, sacas la lonchera, vas al recreo, niñitos jugando, regresamos. Entonces, eso le da a él una estructura. El otro elemento, si tiene hipersensibilidad, o sea, los sonidos les molesta, tenemos que estar atentos a eso. Mi nieto tiene mucha hipersensibilidad. Bueno, ya en casa se le compraron los audífonos, conversamos con los maestros, ha sido todo un proceso, porque, por ejemplo, la profesora de educación física le mandaba a quitar los audífonos. Profe, es que el ruido le molesta, se siente cuando hay, por ejemplo, actividades del Día de la Madre, porque la idea no es sacarlo, él mismo dice, ay, no quiero ir porque no aguante, ¿no? Entonces, bueno, ponte los audífonos y ya cuando llega el momento que no, se va. Entonces, dentro de esas estrategias, establecer rutinas, fíjense, el pictograma no solo le va a servir a ese niño que está dentro del espectro autista, le va a servir al que está también con déficit de atención, pero le va a servir a todos, porque eso les da estructura a los muchachos. Cronograma, es que tenemos lengua, después tenemos matemática y sabes que vas a sacar ese cuaderno. Eso les da estructura, indicaciones claras. Y lo otro, algo que ha funcionado muy bien en colegios, que ya lo hemos sugerido, lo han aplicado y han visto que resulta, es buscar un espacio de calma, porque llega un momento que se sobreestimulan y necesitan regularse. Entonces, les hemos dicho a las maestras, a veces buscan una carpita o un espacio, no tiene que ser algo con una almohada, y no se dice que es que el espacio de calma es para los niños que es autista, no, este es un espacio de calma para cuando ustedes se sientan angustiados, agotados, y no solo van al espacio de calma los niños que están dentro del espectro. Sabemos que ese ajuste lo estamos haciendo para él, pero se lo ofrecemos a todos. ¿Okay? ¿Y qué hemos visto? Bueno, que los estudiantes, algunos van, y lo otro que le decimos a las maestras es, usted también necesita un espacio de calma. Y como está el rincón, algunos lo llaman el rincón de calma, entonces le decimos, mira, a veces los muchachos saben que están gritando, ¿no? Entonces usted va y se mete a ese espacio y los muchachitos se van, ay, ¿qué pasó? Y usted sale y dice que yo también necesito en mi espacio de calma. Por supuesto, eso con algunas normas, porque si no, no van a estar toda la mañana metidos en el espacio de calma. Entonces tienes tantos minutos, en ese espacio vamos a tener, por ejemplo, estos accesorios que tocas, que aprietas. ¿Ok? ¿Sabes? No sé, que son así que
tener esas cositas que aprietan, hay unos mordedores, porque ellos también llegan y les da por morder, unos mordedores. Nosotros le tenemos a mi nieto unas ligas, entonces él estira las ligas cuando tiene, porque también lo hemos enseñado a trabajar las emociones. Tengo rabia, entonces bueno, estira eso y bueno, tiene, porque bueno, a uno también le pasa, muchas, a nosotros también le pasa. Entonces son algunas sugerencias. La otra semana vienen algunas más. Seguro. Claro que sí. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, al momento de inscribir, por ejemplo, en primer grado, ¿debería el representante llevar a su niño o niña para desde un inicio observar al estudiante, para ir teniendo una idea de la situación a la que nos vamos a enfrentar? ¿Cómo que si lo debería llevar? O sea, tiene que llevarlo al aula, ¿no? Porque no entiendo muy bien la pregunta. Sí, bueno, infiero que se refiere, Yesenia, si nos puedes aclarar, entiendo que se refiere llevarlo al aula para irlo acostumbrando al espacio, un poco lo que comentabas de tu nieto, ¿no? Sí, 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 llevarlo incluso puede ser de forma progresiva, dependiendo de esa forma progresiva de que, mira, nosotros los llevamos antes, no el mismo día, ¿sí? Pero de repente tú dices, esta primera semana lo vamos a llevar 3 horas para que se adapte al espacio, a la maestra, la conozca. Miren, hay algo importante, maestro. Nosotros los maestros, y digo nosotros, pues yo soy docente también, yo proyecto mucho la voz, o sea, mi voz es muy fuerte. Mi nieto, una de las cosas que dice es, no aguanto el grito del maestro o de la maestra. Y de hecho a mí me dice, abuela, háblame bajito. Y hemos tenido esa situación porque le hemos conversado y profe, si puede bajar la voz, pero bueno, uno como maestro a veces la... Entonces, bueno, es irle diciendo, mira, este proyecto la voz por esto, pero es que les molesta, a ellos les duele. O sea, el cerebro de ellos procesa distinto. No es que quieren, no es que quieren, es que procesan distinto. Entonces, bueno, es ir generando ese tipo de estrategia y después vamos a ver la próxima semana un poco cómo flexibilizamos las actividades y más adelante, cuando veamos diseño universal para cada uno de este tipo de estudiantes neurodivergentes y para todos, porque la adaptación que ustedes hagan para uno le va a servir a todos. Tenemos otra pregunta por aquí. Si somos madre de un niño neurodivergente, ¿también debemos ser especialistas? No, no necesariamente. Y algo bien importante, o sea, debemos es prepararnos para esas orientaciones, leer, conocer, sobre todo porque esto es un trabajo que es conjunto, pero igual el docente de aula regular, que también nos lo preguntan, y ustedes dirán, yo estudié educación integral, o yo soy profesora de inglés, yo soy profesora de matemáticas, yo no sé de eso, Rebeca. O sea, un profesor de inglés va a dar la clase y no sabes, pero tienes que estar atento las señales de alerta, porque tu función, hace que eres profesor de inglés, vas a enseñar inglés, pero eres docente. Tú solo no ves en tu carrera de inglés, ¿verdad? Inglés, inglés, inglés. Usted ve planificación, usted ve diseño curricular, usted ve estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, y eso te hace, bueno, ver esa variabilidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, no tenemos que ser especialistas, pero sí tenemos que saber algunas estrategias pedagógicas. Y yo como madre, yo como abuela, tengo que también conocer, bueno, ¿qué es eso? ¿En qué lo voy a apoyar? Si la maestra a lo mejor me está dando una sugerencia, o el psicólogo, o el especialista, debo es apoyar en el proceso a mi hijo y estar atento a eso. Mire, nosotros ahorita con esta situación de mi nieto, estoy con el colegio tratando, mira, yo les puedo dar unos cursos, les puedo dar unos talleres, porque la mayoría de los docentes son docentes que, muy buenos, ojo, no voy a hablar mal de ellos, pero bueno, tienen esa estrategia más rígida, más de antes. Entonces, bueno, a veces piensa que es que el muchachito tiene que estar solo sentado o escribir de esta forma. Entonces, bueno, ¿cómo vamos modificando y adaptándonos a estos estudiantes neurodivergentes que, fíjense, antes era de 1001, ahorita es de 36.1? Y la Organización Mundial de la Salud nos indica que en unos 10, 15 años vamos a tener la mitad del aula, ¿ok? Neurodivergente, y la otra mitad neurodiversa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a votarlos la mitad neurodivergente? No, vamos a prepararnos para, bueno, generar estas estrategias, ojo, y prepararnos en esto, pero también prepararnos nosotros emocionalmente como docentes, porque bueno,
Está claro, tenemos 35, tenemos 40. Una maestra nos decía en estos días en una formación, profe, de 35 tengo 17 estudiantes entre TDAH, dificultad de aprendizaje y dentro del espectro autista. Y yo le decía, ay, la Organización Mundial de la Salud se me adelantó, porque ellos decían que eran en unos 10, 15 años, le digo yo, y me sorprende. De hecho, yo le decía, pero tú tienes diagnósticos, ¿qué tú estás haciendo inferencia? Profe, tengo los diagnósticos de los padres que me los han traído. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a sacar a esos 17. Vamos a prepararnos. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo aquí? Yo de verdad felicito al British, al ministerio, a todo este equipo que está haciendo esto. Lo necesitan y ustedes a grito lo piden, porque tienen eso en sus aulas. ¿Qué hago con eso? Y Rebeca, necesitamos mucha formación en este tema. Otra de las preguntas es, ¿por qué si un estudiante TEA que estaba en un nivel leve pasa a moderado? Mira, eso está en estudio, no necesariamente es que pasa moderado. Probablemente no hemos generado todos los elementos que requiere ese estudiante, tanto desde el punto de vista del alimento, ¿ok? Tanto desde el punto de vista de la parte emocional, de la parte de atención, de situaciones familiares, de situaciones en el aula, y eso puede, incrementar algunas de sus características, pero generalmente no pasan de un nivel a otro, ¿ok? Si tú brindas todo, o sea, si estás en ese nivel uno, que es ese nivel de apoyo, y se brindan todas las herramientas necesarias, atención desde temprana edad, o sea, por eso en educación inicial tenemos que estar bien atentos, y no es solo el docente de educación inicial. Usted está dando inglés, usted está dando, no sé, arte, o sea, lo que esté dando, y hay que estar pendiente. Porque a veces entramos al aula, damos la clase de inglés, pollito chicken, ven la canción, y ojo, hay docentes de cualquier materia que va al inicial y también está pendiente y pudiera decirle a la maestra, oye, he notado tal cosa, ¿ok? Como característica, no como etiqueta, muchachos, ¿ok? Ok, tenemos otra pregunta por aquí. Soy docente y tengo una niña con TDAH. ¿Cómo la puedo evaluar y qué estrategia se le puede aplicar o cómo verifico si en verdad es eso? Fíjate, primero, como lo repito, no diagnosticamos. Podemos tener algunas características de las que yo te fui mencionando. En la grabación pueden ver, hay muchas más. ¿Quién diagnostica el TDAH? Primero el niño tiene que ser remitido al neurólogo, ¿ok? Porque como les decía, dependiendo del tipo de TDAH y de lo que se hagan de exámenes neurológicos que se les manda a hacer, esa persona debe ser medicada, ¿ok? Eso es uno. Y controlada por el neurólogo, porque la medicación puede bajar, subir, dependiendo. El otro, el psicólogo. Nosotros como docentes podemos caracterizar y hacer algún informe caracterizando, no etiquetando, porque no sabemos si ese es el diagnóstico. Puede ser, como digo, está pasando una situación en casa, maltrato. Se ve mucho eso y cuando vemos, wow, no tiene esto, es que la niñita, bueno, son una situación muy grave en casa, ¿ok? Divorcio. Entonces, ahí la idea es que si hay las posibilidades, conversar con mamá, sí, porque la niña debería tener la misma característica aquí en colegio, aquí en casa, a lo mejor a donde hace danza. Entonces, oye, te sugiero si va al pediatra, esas cosas, porque también hay que ir, les digo, los padres a veces te ponen barreras. Esta maestra está loca. Les digo porque yo soy maestra, yo me pongo en sus zapatos. O sea, entonces te dicen, pero uno estratégicamente vas haciendo alianza. Oye, te sugiero, ve al psicólogo y es una serie de exámenes. Por ejemplo, para del TEA, puedes, con el psicólogo son aproximadamente 6 sesiones con distintas evaluaciones. Y para TDAH igual. Y es un proceso, sobre todo también en este país, en este contexto, donde, bueno, eso es caro o a lo mejor no están los servicios, entonces es un proceso un poquito largo. ¿Qué le digo yo al docente? Mientras esperamos un diagnóstico, que el padre esté en ese proceso, vamos generando estrategias por las características que tengamos de nuestro estudiante.
Muy bien, aquí tenemos una pregunta bastante interesante. Dice, si el estudiante requiere mucha atención y está en un aula mixta a nivel de media general, ¿se debe permitir al representante que se mantenga dentro del aula de clases? No. Bueno, esa es mi postura. Todo depende. Fíjense qué pasa. Generalmente los estudiantes que tenemos dentro de un aula con trastorno del espectro autista, ¿ok? Generalmente es nivel uno. O si tiene TDAH, o sea, dependiendo si es combinado, etcétera, ¿no? Pero fíjense qué pasa con el representante. Uno lo que se hace es que esos estudiantes pudieran tener un docente que se llama maestro sombra. A mí no me gusta la terminología, ojo. El maestro sombra es el que acompaña a ese estudiante no a hacer las tareas, sino a orientar, a guiar, y eso puede aliviar el trabajo al maestro o al docente. Pero la idea es generar autonomía e independencia en mi estudiante y ir generando elementos donde ya yo lo pueda ir soltando o dejando para que él se desenvuelva. Sé que es un proceso y fíjense, a nivel de media general, los docentes, oye, nos dicen, Rebeca, es más difícil porque ahí se junta la condición más la adolescencia. Entonces allí nos toca trabajar y nos toca pensar. Y lo otro que en media general, yo soy el profesor de inglés, entro a la clase de inglés 2 horas o 1 hora y media y me voy a otra clase. Y me voy a otra clase. Entonces no tengo tanto tiempo para estar con mi estudiante como pasa en el nivel inicial o en nivel de primaria. ¿Ok? Entonces, bueno, es todo un proceso. Ahora, tener a la mamá metida allí también es como, no sé, desde mi punto de vista, hay que tener como cierto cuidado con eso. Ok, aquí tenemos otra. Agradezco mucho la clase, profesora. Mi pregunta es, ¿qué estrategia se puede utilizar para enseñar un segundo idioma, ejemplo inglés, a un estudiante de media general con TDAH? Sí, fíjate, dentro de las estrategias para TDAH, que vamos a hablar un poquito la otra semana, ser como más puntuales, o sea, señales de alarma, ¿qué hago? Primero hay que ser muy estructurado, generale cronograma. Tienes que dividir las clases, ¿ok? Porque como no pueden mantener la atención tanto tiempo, entonces, oye, no le puedes dar una clase 1 hora y media, por ejemplo. No, das 15 minutos, se para, respira. Aquí también usamos estos aparaticos, ¿ok? Se paró de una vuelta, ahora respira, siéntate. Vamos con los otros 15 minutos y vas probando. Igual cuando hacemos los exámenes, un examen de 2 horas para una persona con TDAH no te lo va a aguantar. Entonces, regula, divide en parte esos objetivos o esa clase que vayas a dar. Tienes que también tratar de hacer una clase interactiva. Utiliza distintos formatos donde uno va detectando porque uno sabe, oye, le gustan más los videos, les gustan más las comiquitas, ¿no? Los cómics, les gusta más. Entonces, tienes que ir utilizando y por parte, parcelen, porque cuando están largo tiempo sentados o escribiendo o escuchándote, no, o viendo hasta un video, parcelen el tiempo. Esas son las sugerencias para todas las clases, no solo para inglés. Bueno, quizás esta pregunta ya la acabas de responder porque se parece un poco a la anterior. Dice, ¿qué estrategia, actividades o ejercicios se podría aplicar en el caso de que el niño se desespera por irse del aula? Sí, mira, allí necesitamos esos espacios de calma o que haga una caminata. O sea, a veces insistimos como docente, siéntate, no vas a salir. No, no, no. O sea, agarra, bueno, mira, sal, haces una caminata, da una vuelta, porque necesitan, ¿qué es lo que pasa? Que ellos necesitan regularse. A nosotros también nos pasa, a veces nos entra como esa desesperación, esa rabia, pero sabemos cómo controlarnos. Bueno, no controlarnos, nosotros nos tragamos la rabia, ¿ok? Y la idea no es esa. La idea es, como yo le decía, hay una liga, tenga en su salón varias cositas, estiró, y sal, porque a veces estar encerrado, eso también te genera todo eso. Entonces, bueno, si hay un espacio, que camine. Bueno, ve, camina, da una vuelta. ¿Ok? Hay estas ligas que se ponen en los pupitres para que el muchacho pueda moverse y mueve con el pie. Entonces son distintas estrategias, pero no, la estrategia no es quédate aquí y a veces nos ponemos de tú a tú con nuestro estudiante. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ya el tiempo se nos está acabando. Quería agradecerte, Rebeca, por
esta maravillosa presentación que nos ha nutrido muchísimo a todos. Y bueno, invitarlos a todos los presentes para nuestro próximo webinar, que va a ser el 23 de octubre, y el tema es estados de alerta en el aula, identificación y actuación temprana. Agradecemos la presencia de todos y también que sigan dándole difusión a este tipo de actividades para que muchas más personas podamos formarnos en este tema tan importante. Muchas gracias, Rebeca. Gracias a ustedes y mira, sigan formándose, eso es lo más importante. Cuídense.